memoria, hermano. Que ya ¿quién se lo sabe de memoria ya? Tito 3:5. Ya se lo saben, ¿verdad? Y si no, hermano, pues yo le aconsejo que si no acostumbra a memorizar versículos, le recomiendo que se memorice este. No es difícil. Nos salvó, dice. ¿Lo tienen ya? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Bendito Dios y Padre de gloria eterna. Te ruego en esta mañana de manera muy insistente, Señor, que guíes la predicación de tu palabra y que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu y de tu santa palabra, hablándonos, para que comprendamos mejor el Evangelio de Cristo, de tal manera que quede perenne en nuestra memoria y que nuestra conciencia esté saturada de tu santo Evangelio. Ese Evangelio, Padre, que no nos cansa, que no nos empalaga, que nos edifica domingo a domingo. Te ruego, oh Dios, que me des humildad, que no permitas en mí la altivez, la altanería, la soberbia. Que todos esos pecados, oh Padre, tú los quites de mí, para que tu palabra pueda llegar sin el estorbo del orgullo al corazón de tu iglesia, a la memoria de tu iglesia, a los oídos de tu iglesia. Quiero predicar, anhelo predicar con una humildad semejante a la de Cristo. Concédemelo, Señor. Y que el amor por los oyentes siempre sea presente mientras predico. Oh Dios, tú eres maravilloso, poderoso, grande, eterno, bondadoso, lleno de misericordia. En tu plan perfecto nos salvaste. Ayúdanos a entender, para la gloria de Cristo, para glorificarte, esta preciosa salvación. Da humildad también a los que oyen, para que con humildad se acerquen a tu palabra y a tu cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas, hermanos, que nunca nos van a aburrir. Por ejemplo, a un argentino nunca le va a aburrir, a un argentino, un uruguayo, nunca le va a aburrir hacer su asado y comer sabroso. A los de la costa nunca les va a aburrir los tajadas de plátano verde. A nosotros, incluido yo, jamás nos vamos a aburrir de los frijolitos y la tortilla. Los americanos nunca van a dejar de comer hamburguesas, siempre las van a disfrutar. Y los italianos siempre se van a chupar los dedos comiendo sus pastas. Y los cristianos tampoco nos vamos a aburrir nunca del Santo Evangelio, aunque se predique semana a semana, domingo a domingo, porque el Evangelio es nuestra fe. Y hoy vamos a seguir hablando del Evangelio, porque hemos llegado a un texto que debemos de observarlo detenidamente. Y nos hemos atrevido a hacerle algunas preguntas a este texto de Tito 3:5, con la intención de contestarlas desde el mismo pasaje y desde del contexto de los versículos cercanos
a Él. Esa es la intención de hacer estas preguntas. Y vamos a ver si hemos hallado respuesta de estas preguntas. Planteamos 7 preguntas. Y aunque no las hemos contestado de la manera más amplia, sí nos hemos tomado algunos minutos para contestar cada una de ellas y así poder ir avanzando en el texto y exponiendo las verdades del santo y glorioso evangelio del Dios viviente. Las preguntas planteadas y que ya hemos contestado son: ¿quién nos salvó? ¿Cómo nos salvó? ¿Quién nos salvó? Perdón, hermanos. ¿Quién nos salvó? La segunda pregunta es, se me fue la memoria. Pero, ¿de qué nos salvó? Gracias. ¿Y cómo nos salvó? Estaba saltando una. Y las otras 4 preguntas las vamos a contestar hoy brevemente. ¿Por qué nos salvó? O a quiénes nos salvó, perdón. ¿A quiénes nos salvó? ¿Por qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Cuándo nos salvó? Y vamos a ver si este texto o esta epístola nos dan luces para contestar esta pregunta. Entonces, la primera de estas últimas 4 es: ¿a quiénes nos salvó? Pablo le está escribiendo a Tito. Entonces, alguien podría decir así de manera muy superficial: bueno, en este texto él se está refiriendo a sí mismo y a Tito. Y bueno, tendría sentido porque es una epístola de Pablo a Tito, pero en el contexto él no solo está hablando de ellos dos. Él está hablando de más personas cuando dice nos salvó. Está hablando de las iglesias de las diferentes ciudades de la isla de Creta. De hecho, en Tito 1, versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y cuando él está hablando en el capítulo 2, que le enseñe a los ancianos a comportarse de tal manera, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes y a los esclavos, él está refiriéndose a la iglesia, al grupo de creyentes. Cuando le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, ya en el capítulo 3, ¿a quién les debe recordar? A esos creyentes ya redimidos, personas de la iglesia, hijos de Dios, a que se sometan a las autoridades, a que nadie difamen, que no sean peleones, que sean amables y que tengan toda mansedumbre para con todos nosotros. Entonces dice: porque nosotros, ahí está incluido Pablo, porque dice nosotros, lógicamente está incluido Tito, pero también está incluido ese universo de creyentes a los cuales Pablo están en la isla de Creta, porque le está escribiendo a ellos. Pero este enunciado, esta expresión, tiene una aplicación para todos los creyentes de todas las edades, de todas las generaciones, de todas las épocas, para los creyentes. Entonces, cuando él dice no salvó, se está refiriendo a un grupo de creyentes, aplicable a todos los creyentes de todos los tiempos. Pero el mismo texto nos da señas de a quiénes salvó. Porque el mismo texto en el capítulo 3 se está refiriendo a ese grupo, a ese mismo grupo de personas. Porque también ahí dice nosotros.
Ese nosotros viene contenido desde el versículo 3 y en el 5 dice, a nosotros nos salvó. Entonces, ¿a quiénes salvó? A pecadores. Porque dice nosotros, que en otro tiempo, que también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El evangelio y la doctrina de la salvación tiene que siempre dejar en claro a quienes Dios ha salvado. No ha salvado a aquellos honorables hombres, aquellos notables, aquellos distinguidos que se merecen el cielo, aquellos bien portados, aquellos que hacen obras de justicia y que realmente sería injusto mandarlos al infierno. No, hermanos, de hecho no sería injusto mandarlos al infierno, pero ese es el pensamiento de muchos. ¿Cómo Dios va a mandar a Bill Gates al infierno con todos los millones que da para los pobres? Pues lo va a mandar porque no cree en Cristo y no se ha arrepentido. Ahora estos pecadores a los que salvó, porque queremos contestar esta pregunta no desde los libros de teología sistemática, sino que la queremos contestar esta pregunta desde el texto que estamos estudiando. Entonces Dios salva a pecadores. La iglesia debe tener siempre presente que es salva por la gracia de Cristo. Pero también debe tener siempre presente que no se ha merecido ser salva. Que somos pecadores redimidos de Cristo. En una ocasión, Jesús va a la casa de un hombre rechazado. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 9. Y ahí vamos a ir fortaleciendo este pensamiento que Dios salvó a pecadores. Ya vamos a ver a qué pecadores salvó. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 9, dice el pasaje, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cualquier pretensión, hermano, o cualquier vanagloria que puedan hacer en su corazón, por haber sido lavado con la sangre de Cristo, debe de despojarse de ella y tirarla a la bolsa de la basura, porque no tiene validez ante la cruz de Cristo.
Él vino por pecadores. El versículo 3 lo deja claro. ¿A quiénes salvó Dios? ¿A quiénes se refiere cuando dice no salvó? A pecadores. En Lucas 19, Jesús lo dice con claridad. 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, hermanos, estamos hablando en esta mañana de un tema que muy pocos, no decir nadie, muy pocos quieren hablar. Ahora los hombres que predican, sea por ignorancia o porque no son hombres de Dios, quieren decirle a la gente que son buenos y que se merecen el cielo y que se dan más dinero, incluso van a conseguir un lugar más privilegiado en el cielo. Pero no es así, hermano. Ni son buenos, ni se pueden ganar un mejor lugar en el cielo. Son pecadores que Cristo ha redimido. Sea que tengamos casi 40 años en la fe cristiana o más, sea que hayamos crecido en una vida piadosa para la gloria de Cristo, nunca debemos olvidar de dónde nos rescató Dios. Era uno de los problemas de Israel en el Antiguo Testamento. Siempre se olvidaba de dónde Dios los había sacado. Siempre se creían buenos por ser llamados el pueblo de Dios. Siempre se atrevieron a hacer cosas llenas de ingratitud por ser llamados el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque la memoria no les funcionaba y no recordaban de dónde los había sacado el Señor. Y el Señor, hermanos, nos ha sacado de lo más profundo de las tinieblas del pecado. Quiero citar en uno de los mensajes de Carlos Spurgeon. Él dijo las siguientes cosas, quiero citar algunas de ellas, un mensaje muy poderoso que él predicó. Dios se vale de lo vil, de lo que es vil para el mundo y de lo que ningún valor para reducir a nada lo que se jacta de algo. Elige para sí mismo lo que con desprecio desecha el mundo. Dice él, las personas y cosas que desprecian los hombres son con frecuencia de gran estima a la vista de Dios. Allá decenas de millares que por su estado y dignidad merecen, dice él, un estiércolero y lo eleva llevándolos a sus potentes brazos de misericordia hasta sentarlos en los príncipes, entre los príncipes de su pueblo. Y una cita final de Spurgeon. Desde el momento que el pecador se abandona así a la misericordia divina, cesa de ser pecador perdido. Spurgeon tenía muy claro a quienes salvaba el Señor. El Señor salva a aquellos que entienden cuál es su verdadera condición ante Dios. Y nuestra verdadera condición ante Dios santo, santo y santo es que nosotros somos pecadores. Dios no nos ha salvado por buenos. Dios nos subió, nos se encarnó en la persona de Jesús y subió a la cruz porque nosotros no merecíamos. Porque yo ni malas palabras digo. Nunca he bebido, nunca he fumado. Soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa.
No ando pensando mal, no tengo rencores. No, hermano, en su corazón hay pecados. No sé cuáles son, tal vez no son los que yo acabo de decir, pero hay otros. Yo sé que usted no ha matado. Sé que usted no es un narcotraficante, pero sé que es un pecador. Y Dios salva a los pecadores. Dios justifica al impío. Únicamente aquel que logra ver su verdadera condición moral y el estado de su alma. Si alguien no logra ver el estado de su alma como un estado perdido y caído, jamás va a poder ver a la cruz con un verdadero clamor de misericordia. Va a pensar que por algo se lo merece, pero nadie merece ese sacrificio. Nadie merece ser salvo. No vean a sus hermanos como que son inferiores a ustedes. Todos en este salón somos pecadores lavados por la sangre de Cristo. Y si estamos limpios, es por esa sangre. No es por nuestras bondades, es por la sangre del Cordero. ¿A quiénes salvó Dios? A los pecadores que se arrepienten. Ahora bien, ampliando un poco más el radio de análisis para contestar esta pregunta. En el saludo de la epístola a Tito, aquello que titulamos por 2 domingos, un saludo teológico en una carta maravillosa, hay una sombría teológica, lo mencionamos. Y nada se puede salir del entendimiento de esa sombría teológica planteada en los primeros versículos. Y el versículo 1 y 2 dicen, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Está en la Biblia, hermano. Lo voy a repetir. Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme o para beneficio de la fe de los escogidos de Dios. Hay gente que cuando escucha estas palabras o se estudia esta doctrina de la elección, piensan que ellos son más bondadosos que Dios. Piensan que ellos son más generosos que Dios. Piensan que ellos son más justos que Dios y más misericordiosos que Dios. Solo porque Dios eligió. Hermanos, solo Dios puede concedernos la visión para poder vernos en un estado de perdición y creer en Cristo. Allá cuando en el libro de Hechos se nos narra la conversión de Lidia, se nos dice claramente que Dios abrió el corazón o los ojos de ella para que ella pudiera entender. Hechos 16, allá en Filipos, el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, Hechos 16, 12. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y ahí lo dice claro. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién lo abrió el corazón, hermano? Así es en todas las conversiones.
El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y finalmente para que creyera. Filipenses 2:16, hermanos, como dicen en los pueblos, perdón. Los 13, como dicen en tierra adentro, más claro no canta un gallo. Porque Dios, dice Filipenses 2:3, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto también nos da una respuesta más completa de a quienes Dios salvó, a los que Él se propuso salvar. Y si Dios nos salvó, hermano, usted debería de estremecerse porque es salvo por la gracia de Dios, por el plan de Dios, por la benevolencia de Dios, por el beneplácito de Dios, por la soberanía de Dios, por el gusto de Dios, para la gloria de Dios. Sí, yo sé que esta es una doctrina polémica y olvidada, pero yo no la voy a dejar de predicar porque todavía leo la Biblia y todavía la encuentro ahí, en las sagradas escrituras. Ahora no solo nos planteamos contestar a quienes nos salvó, a los pecadores, que Él nos concedió arrepentimiento. Así como dice la Biblia, y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Pero otros endurecen su corazón, escuchan el evangelio y les es indiferente. Ahora, una pregunta difícil. ¿Por qué nos salvó? Por amor, dice la hermana. ¿Por qué nos salvó Dios? Y definitivamente que Dios nos ama. Ahora, leyendo el texto, orando a Dios, hasta este momento no encuentro con claridad en este texto, que este texto me dé la respuesta a esa pregunta. En las Sagradas Escrituras, sí. Así que no voy a tomarme muchos minutos para contestar esta pregunta, porque creo que el texto, este texto, no nos da una respuesta como las demás que encontramos indicios para contestar. Pero no voy a obviar contestarla desde una perspectiva bíblica. En resumen, hermano, Dios, ¿por qué nos salvó? Y lo voy a decir en un lenguaje que lo entendamos sin querer profanar esta santa doctrina. Porque Él empeñó su nombre en que nos iba a salvar. Antes de que el mundo fuera, Él nos escogió para salvación. Diseñó un plan, se entregó a sí mismo, se propuso salvarnos, derramó su sangre y su nombre está empeñado en la promesa de redención. No puede fallar. Es maravilloso saber que esa salvación no está empeñado mi nombre. Porque entonces yo no sería salvo, hermano. No está empeñado el de ustedes. ¿Saben cuál es la garantía de nuestra salvación? Dios mismo. Si Dios
se propuso salvarnos y no nos salva, Él no es Dios. Pero si Él se propuso salvarnos, diseñó un plan, hizo esos decretos divinos eternos y los cumple y nos salva, es porque Él es el Dios, el único Dios verdadero. Entonces, sí somos pecadores. No podríamos salvarnos ni sostenernos salvos. Mentira que podemos sostenernos salvos. La Biblia no enseña eso. Pero porque el nombre de Dios está en juego, somos salvos. El nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el poder de su sangre está en juego. Entonces, hermano, ¿por qué nos salvó? Porque Él lo prometió y empeñó su nombre en salvarnos. ¡Qué maravilloso! A un hombre tan pecador como yo y como usted, Él nos salvó. Y si no me creen, hermanos, pues lo acabamos de leer, el hermano Denis lo leyó. Y volvemos a esa palabra que a muchos les incomoda, espero que a ustedes no. Primera de Corintios 1:27, no se les olvide eso. Porque ahí están ustedes incluidos, ahí estoy yo también. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y aunque no nos guste, así dice las sagradas escrituras. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pedro no se merecía la salvación, por más que haya escrito esas epístolas. Pablo no se merecía la salvación, por más que escribió todas esas doctrinas maravillosas, inspirado por el Espíritu Santo. Juan no se merecía la salvación, por más que escribió el Evangelio, las epístolas y el libro de Apocalipsis. El doctor Lucas, con toda su inteligencia y pericia, inspirado por el Espíritu Santo, quien escribió Lucas y Hechos, no se merecía la salvación. Moisés tampoco, Abraham mucho menos, Noé tampoco, Elías tampoco, Eliseo tampoco, Enoc tampoco, María tampoco, Jacobo y Juan, ni Bernabé, ni Tito, ni Timoteo, ni usted, ni yo, ni el hermano que tiene a la par, ni el que tiene enfrente, ni el que tiene atrás. Nadie nos podemos jactar. Es que Dios me salvó porque yo no soy tan malo. No, hermano. Ustedes posiblemente, junto conmigo, tomados de la mano, el peor de los pecadores. Pero Dios nos salvó por su gracia y porque su nombre estaba en juego de salvar a los que Él se propuso. ¿Saben qué oró Jesús en Juan 17? Ahí está claro, hermano, porque eso es que se propuso, Dios se lo entregó a Jesús como aquellos por los cuales pagaría en la cruz del Calvario. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ninguno de esos que el Padre le dio al Hijo se perderán. Por eso Él nos salvó.
Bueno, muy brevemente porque ven, si notaron, me fui a textos externos de la epístola a Tito. Pero la otra pregunta no solo es a quién nos salvó, por qué nos salvó, sino para qué. Y estamos yendo muy rápido por estas preguntas, pero yo espero que Dios vaya haciendo algo en sus corazones, en el entendimiento de la salvación, para que le adoren, para que se rindan a Él, para que se quebranten ante Él. ¿Para qué nos salvó? Creo que el versículo 7 hay un para que podría responder de alguna manera esta pregunta, pero vamos a usar también dos versículos externos a Tito. Hay mucho que decir de para qué nos salvó, pero el versículo 7 nos va a abrir el camino a esto. Dice, el cual derramó en nosotros el 6 abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ay, hermanos, no lo nieguen. Les hubiera encantado estar en el testamento de la reina Isabel II, aunque sea con una colita. Ahí les hubiese, ahí estaba mi nombre. Les hubiese encantado, no lo nieguen. Ah, no, yo aparecí ahí, pero no voy a ir, me vale que ya se haya muerto esa señora. Pues no estaban, hermanos, pero sí son herederos de la riqueza de Cristo Jesús, de la riqueza de Dios en Cristo Jesús. Aquellos pecadores empedernidos, o sea, con seguir pecando, Dios los salvó para ser herederos y que se comporten como herederos de ese rey. ¿Y por qué digo y se comporten como herederos de ese rey? ¿Por qué digo que también nos salvó para eso? Hay otro texto en Primera de Pedro, capítulo 1. Vayan conmigo, por favor, porque y se van a ir dando cuenta, hermanos, que hay unas palabras que están en toda la Biblia. Nos guste o no. Pedro dice, primera epístola de Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo, este no es Pablo, es Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y se refiere a ellos como lo que son, elegidos, según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Cualquier evangelio que no mencione la obediencia está obviando muchos textos de las Sagradas Escrituras. De hecho, la epístola de Tito es una invitación a una vida piadosa para el pastor. Debe ser irreprensible, es decir, debe de tener una vida piadosa. Capítulo 2 para el resto de la iglesia. Ancianos así, ancianas así, mujeres jóvenes así, jóvenes así, los que trabajan así, crecer en la piedad. Ahora, crecer en la piedad no nos hace merecer más el cielo, pero Dios nos salvó para obedecerle, ser rociados con la sangre de Cristo. Y otro texto que habla de la salvación y menciona para qué está en Efesios 1, hermanos. Ahí está. Y no lo vamos a dejar de leer y no lo vamos a arrancar de la Biblia. Ahí está esta maravillosa doctrina. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero no solo eso, dice, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para, ¿qué dice? Alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. ¿Cómo no va a haber alabanza, hermanos? En el nombre de Cristo, con nuestra salvación. ¿Qué explicación se le puede dar al resto de la humanidad que usted y yo somos salvos? ¿Cómo le explicamos al razonamiento humano que hombres pecadores como nosotros, que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, posiblemente o grandemente inmorales, esclavos de vicios, de maldades, influyendo a otros al mal incluso, teniendo profundos raíces de rencor, deseos de venganza, avaricia y codicia? ¿Cómo le explicamos al mundo que nos salvó? Entonces, cuando le decimos al mundo que somos salvos, aunque les molesta, podemos decir, es para alabanza de la gloria, de la gracia de Cristo. Porque claro que esa gracia recibe alabanza al salvar a tan inmundos pecadores. ¿Cómo queda el nombre de Cristo cuando lo dice que lo salvó a usted o me salvó a mí? Queda engrandecido, hermano. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, quien nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, miren qué maravilloso, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, lo vuelve a decir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Claro que somos para alabanza de su gloria, hermanos. Si éramos lo peor de este mundo y Él nos salvó, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces se repite en ese pasaje. Es que no hay explicación, hermanos, para decir que nosotros estaremos en el cielo. Solo el evangelio. Solo Cristo, su vida, su cruz, su sacrificio expiatorio y su resurrección. Entonces, nosotros sentados a la mesa del Rey, ahí donde están los apóstoles, los profetas, Cristo mismo, sus ángeles y sus arcángeles, cuando estemos gozándonos con Él por siempre, eso es para alabanza de la gloria de Dios, como ese inmundo pecador está ahí por la sangre de Cristo, por el sacrificio expiatorio. Nos salvó para hacernos sus herederos, para obedecerle, pero por sobre todas las cosas, para alabanza de su gloria. Finalmente, ¿cuándo nos salvó? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahí nos salvó. Y la mayor magnitud de la muestra de esa bondad ya la hablamos. Y la cúspide de la muestra de ese amor del que nos habla el versículo 4, cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Vienen a mi mente 2 palabras, 2 lugares y 2 momentos.
que responden la pregunta ¿cuándo nos salvó? Y a mi mente viene la cruz y la tumba. La cruz donde se derramó la sangre del Cordero de Dios, donde Cristo murió, y la tumba vacía, donde solo quedaron los lienzos. En la cruz fue donde Él gritó, exclamó, quedó registrado, lo oyeron los que estaban ahí y dijo, tetelestai, consumado es, está hecho, pagué, lo salvé. Y en la tumba vacía fue donde Él confirmó que todo lo que había hecho era real, porque resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo nos salvó? No fue en el Sinaí, hermano. El Sinaí nos condena. ¿Cuándo nos salvó? Cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Ese es el momento donde se consumó nuestra justificación. Ahora, un día creímos. Posiblemente escuchamos el Evangelio 30, 40, 50 veces. Pero un día ese Evangelio removió nuestras entrañas. Hizo que nuestro ser se podía contener. Y entregamos nuestro ser en arrepentimiento y creímos en Cristo. No por la invitación que alguien haya hecho, sino por el poder del Espíritu Santo, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. No por repetir una oración de salvación, sino porque el Espíritu Santo les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan ustedes? Hablaremos en los próximos domingos. La visión de Ezequiel 37. De los huesos secos. Y Él les dice que les profetice a esos huesos secos. Que les hable a esos huesos secos. Y Él les habla. Y los huesos empiezan a tener músculo. Eso es lo que hace Dios. Sí nos salvó en la cruz. Pero un día ese hombre muerto en delitos y pecados, sepultado en el océano del pecado, allá ya ahogado en el pecado, ya sin oxígeno, lleno de pecado, Dios nos salvó. Nos salvó, hermanos, para alabanza de su gloria. Él nos salvó en la cruz del Calvario. Ya casi hace 2000 años de eso. Y aún seguimos predicando con aliento, con energía, con amor y con gozo este santo evangelio. El evangelio no nos empalaga. Queremos escuchar más de él. Yo quiero predicar más del evangelio, porque es lo más precioso que encuentro en las Sagradas Escrituras. Si alguno de ustedes aquí hoy presente aún no ha procedido al arrepentimiento y a la fe en Cristo, yo espero que el Espíritu Santo le quebrante y que se arrepienta y que crea y que vaya a las aguas bautismales. Si aquí entre nosotros hay alguien que se está vistiendo con la careta de la religiosidad, tírela a la basura y vaya a la cruz en arrepentimiento y fe. Si alguno de nosotros lleva el vestido de la hipocresía, déjelo y vaya a la cruz en arrepentimiento y fe y vamos a las aguas bautismales. Porque la salvación es maravillosa. Él nos salva cuando que seamos los peores hipócritas. Y nos transforma la vida, hermano. De tal manera que hoy yo estoy predicando su palabra. Solo tiene explicación en la gracia de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre. Te doy gracias
por tu palabra, por ese versículo de Tito 3:5, en el cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, traducido en nuestro idioma, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ayúdanos a ahondar en él, a entender mejor ahora qué son esas obras de justicia, qué es esa regeneración. Guíanos, Padre, en este precioso pasaje. Que sea tu Espíritu Santo explicando mejor las respuestas a estas preguntas que hemos planteado. Pero te agradezco que nos has dado la oportunidad de alguna manera dar respuesta a ellas desde tu palabra. Pero no hay mejor conciencia que la que tú creas cuando convences de pecado, de justicia y de juicio. Haz que en esta humilde iglesia se valore, se ponga en el lugar adecuado el sacrificio de Cristo. Que ilumínanos para entender que nos salvaste por gracia, misericordia y bondad infinita. No permitas que nos creamos buenos ante ti. Convence entre nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Abre el corazón de los que oyen. Padre, concédeles arrepentimiento y fe para que crean y que vayan a las aguas bautismales a dar testimonio de que son tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Gloria al Señor por la exposición de su palabra. Nos salvó, hermano. Y como bien decía el pastor, más claro no canta un gallo, no por nada especial que hagamos, que tengamos o que podamos hacer, por su pura misericordia. Amén. Yo tuve la oportunidad de anotar las 7 preguntas y las respuestas cortas a estas preguntas. Y quisiera, pues, lógicamente de la palabra del pastor, tomar estas respuestas y podérselas refrescar un poco, porque cuando, bien decía el pastor al principio, cuando empezó a responder estas preguntas, muchas veces se nos hace muy fácil o las respondemos a la ligera. ¿Quién nos salvó? Ah, Dios. Pero cuando lo vemos de manera más detallada, es maravilloso saber lo que hace el Señor, hermano. Y como bien dice el pastor, aún hoy no lo merecemos, pero estamos aquí por su pura gracia y misericordia. Dice, la primera pregunta es: ¿quién nos salvó? Y la respuesta corta que daba el pastor es: Dios, a través de la persona de Jesucristo. ¿De quién nos salvó? Del tormento eterno. ¿Cómo nos salvó? Con el derramamiento de su sangre. Y la respuesta y las preguntas que se respondieron fue: ¿a quiénes salvó? A pecadores. Como dice el pastor, yo el primero. A nosotros. Imagínense si nosotros nos vemos frente a un espejo, es más difícil responder estas preguntas, y no digamos si lo hacemos ante la luz de la palabra, como lo hicieron hoy, o como lo hizo el pastor hoy. ¿A quiénes salvó? A nosotros, que somos pecadores. ¿Por qué nos salvó? Porque nosotros hacemos muchas cosas. Porque Él empeñó su nombre, solo por eso nos salvó. O sea que gracias a Dios nada está relacionado a nosotros, porque si la salvación dependiera de mí, yo estuviera condenado ya. Entonces nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque empeñó su nombre. ¿Para qué nos salvó? Para alabanza de su gloria. ¿Y cuándo nos salvó? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esto fue en la cruz. Amén. Entonces, hermanos,
yo creo que otra vez que nos hagan o nos hagamos estas preguntas, debemos meditar más en la respuesta. Amén. No, hermanos, y nuevamente le damos gloria al Señor por la exposición de su palabra y porque domingo a domingo el Señor, conforme a su voluntad, nos habla a nuestro corazón, Señor, el Señor. Y ojalá, como dice su palabra también, que nosotros, pues, el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer, pero que también nos convirtamos en hacedores y no solo oidores de su palabra. Amén. Mientras el ministerio de alabanza se prepara, voy a compartirles de manera muy breve algunos anuncios. Bueno, primero nos vemos el miércoles en el culto de oración, siempre a través de Zoom. Luego el domingo, ya 12 de marzo, nos vemos aquí también para adorar a nuestro Señor Jesucristo. También quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, berehn.org. Estas páginas tienen